Buenos días, hoy es jueves 1 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Se inicia un nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, con una serie de problemas, doña Isabel, que quisiera que usted, como dirigente gremial, puntualice para conocimiento de los ecuatorianos cuáles son las principales falencias de la educación primaria y secundaria. Adelante. Buenos días a usted, Jaime, y a todas las personas que nos están escuchando en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca. Bueno, decirles a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a los maestros, que este inicio del año lectivo nos fortalezca, nos unifique para exigir realmente esa educación pública que necesitamos y que merecemos. Usted o ustedes, la UNE, emitió un comunicado de prensa en donde puntualizan algunos aspectos, algunos temas relacionados con el campo educativo. Se refieren, por ejemplo, a que se reduce la carga horaria en los niveles y subniveles educativos. Así es, iniciamos un año lectivo con un experimento por parte del Ministerio de Educación, que es la nueva malla curricular que fue construida en el escritorio por tecnócratas que no conocen de la realidad de nuestro país y de las necesidades realmente que tenemos para poder salir adelante en educación. Este plan educativo reduce de 35 horas pedagógicas a 25 periodos pedagógicos las asignaturas principales, como es lengua, como es matemáticas, sociales, naturales, educación física, artística, cuando vemos que hay una investigación a nivel mundial, a nivel nacional, en donde se ha determinado, se ha encontrado que hay un deterioro de la capacidad del aprendizaje en lectura, en la escritura y en matemáticas. Ha habido Esto señala o puntualiza la UNESCO. Claro que lo señala la UNESCO y esa investigación se lo ha hecho en otros países, pero también aquí en el Ecuador. Y esto es muy preocupante porque también venimos de estar sedentarios, de estar apartados de nuestros compañeros, de nuestros pares, y ante esto necesitamos la materia de educación física, que incluso la propia ley establece que se vaya aumentando sus periodos, pero sin embargo se le reduce de un plumazo a 2 horas semanales, en el caso de inglés de 5 a 3 horas semanales. Entonces esto es muy preocupante Pero porque con qué fin cree usted que hacen esto? bueno, no les importa la educación realmente, no les importa la calidad educativa, por eso es que se niegan a invertirle. Este gobierno mismo para el año 2022 le redujo el presupuesto a educación, debían haberle aportado mucho más, pero lo hizo apenas el 3,11% cuando debía estar ya en el 4,20%. Entonces, desde el 2020, 2021, 2022, se le ha recortado una cantidad de 2.700 millones de dólares y ahí vemos, ahí están los resultados, no hay inversión en educación y ahora se pretende cambiar una malla curricular para sobreexplotar al maestro, para no dar paso al incremento de maestros. No se han reemplazado los maestros de jubilados, por ejemplo, y no se pretende hacerlo, debían haber incrementado 30.000 maestros más porque se desdoblan las partidas y no se lo ha hecho. Entonces, esto es una gran preocupación porque le cambian esta reducción de horas pedagógicas, le cambian con los famosos proyectos por las famosas horas complementarias o periodos complementarios. Son proyectos que no ha habido capacitación al magisterio, no ha Pero habido. el gobierno del encuentro dice en sus cadenas y en sus intervenciones que se están haciendo maravillas con el tema de la educación, importantísimas inversiones.
Pero nosotros estamos viendo la realidad. Si ustedes, los padres de familia, no nos dejan mentir, inclusive, porque si nos damos una vuelta por las instituciones, ¿cómo se inicia el año escolar? ¿En qué situación, qué condición de la infraestructura? Y fíjese lo medular que es la malla curricular, que es la columna cerebral, perdón, vertebral de la educación. ¿Cómo es que nos hacen este cambio? ¿Cómo es este experimento? Que no hay capacitación para los docentes, no hay los insumos, no hay las adecuaciones de infraestructura para atender estos famosos proyectos. Por ejemplo, se habla de la música, de que se puede crear club de música, de dónde la guitarra, de dónde la flauta. Si los padres de familia ni para la lista de útiles tienen, no tienen para un uniforme para entregar a sus hijos. 1.200.000 personas pasaron de la pobreza a la extrema pobreza. Entonces no se pueden inventar el agua tibia y peor transgredir las propias, la ley, la constitución dice claramente que debe haber una participación ciudadana. No ha habido el consenso ni con padres de familia, ni con estudiantes, ni con los maestros, y se violenta los propios estándares de la ley. No está la materia de ética, no está la materia de cívica, no hay la orientación vocacional, no hay una educación integral en sexualidad. Debe asignarse en la malla curricular, debe estar la materia para poder prevenir. La prevención es mejor y ir camino a la erradicación de todo tipo de violencia. En el aula eso no hay, no existe. Entonces lo quieren llevar como un eje transversal cuando deben ser ejes integrales realmente. La educación física, como dije, la ley dice claramente que se debe ir incrementando y ahora se lo está disminuyendo. Entonces, de esa manera pretendemos mejorar la calidad educativa, le preguntamos a la señora ministra. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que al docente se le incrementa sus horas de 30 horas que teníamos el año 35. anterior? De 30 ahora están 35 y hasta 40 periodos con los estudiantes. Entonces esto perjudica más que al maestro en su condición física, en su condición emocional, también perjudica la calidad de la educación, porque debemos mejorar las condiciones laborales, obviamente. No podemos permitir que siga habiendo el acoso laboral, que siga habiendo este deterioro en la parte anímica, en la parte psicológica de los maestros, porque esto afecta directamente a los estudiantes. Son 25 horas en donde se aumenta el trabajo administrativo, que ahora está considerado un 80% del trabajo administrativo y un 20% que se lo ha dejado para la parte pedagógica. Pero este tipo de políticas, de decisiones gubernamentales, ¿acaso no se tiene que hacer en consenso, con el visto bueno de los profesores, de los padres de familia, o cada uno va por su lado? No, pues eso tiene que ser en consenso, somos los actores de la educación, somos los que participamos y no se nos ha tomado en cuenta, como dije al inicio, se lo ha hecho desde el escritorio, pero tiene un objetivo es optimizar la planta docente, porque al asignarle más horas al maestro, obviamente que hay muchos maestros que se quedan sin su carga horaria y se van a quedar sin el trabajo. Entonces, lejos de que se incremente la planta docente, seguimos hacinados, seguimos con esta sobrecarga laboral y realmente esto no nos va a ayudar. Pero ¿cuál es el objetivo? Cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está el acuerdo 457, donde dice que optimizar la plantilla inclusive de educación y de salud. Nosotros no nos quedamos exentos. Entonces, y también que al no cumplir con la inversión asignada a estos sectores, lo que va a pasar es que ya falta poco para finalizar el año, va a quedar un presupuesto no ejecutado. ¿A quién beneficia eso? Ese presupuesto no ejecutado prácticamente reduce el déficit fiscal y nos van a endeudar más. ¿Y a dónde va, y a dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? ¿Quiénes son los que tienen los papeles de la deuda? ¿Quiénes son? Son los millonarios, pues son esos empresarios que están ganando el 28% más de interés en relación del resto de papeles de América Latina. Esa es la realidad. Es decir, ellos cada vez sus bolsillos se llenan de millones de dólares en detrimento de la educación, de la salud, de la educación, del trabajo del pueblo ecuatoriano. Eso se llama acuerdo entre privados. Encuentro entre privados realmente, quieren sacar, pues pescar al río revuelto. Y esto es justamente este gobierno, estas son las medidas neoliberales que lo estamos viviendo, sintiendo en carne propia en este inicio del año escolar. Bueno, ustedes dicen, por ejemplo, en el tema de
que se reducen la carga horaria y ponen ejemplos. Por ejemplo, dicen en la educación general básica se reducen 10 horas pedagógicas menos, 40 horas mensuales menos, significa esto, 360 horas anuales menos. En educación, entonces, en este país vamos de mal en peor. Con este experimento, nosotros tenemos un pesimismo que realmente en el régimen Costa está ya aplicándose esta malla curricular y realmente no hay un horizonte, no hay una visión, no hay una línea, inclusive por parte del Ministerio de Educación, por dónde caminar. Entonces, eso sí es muy preocupante, por eso nosotros pedimos que nos unamos a una gran cruzada en defensa de la educación pública, solamente invirtiendo en educación pública vamos a salir de la crisis en la que estamos, no solamente de la crisis educativa, sino también de la crisis económica. El derecho a la educación genera más derechos. Entonces, de esa manera vamos a tener estudiantes críticos, pero enseñándoles, no con estos inventos que en lugar de los periodos pedagógicos que sean aumentados, más bien los están reduciendo prácticamente. Necesitamos que aprendan a leer, a escribir las matemáticas de una manera óptima, pero con estos famosos talleres en donde no hay insumos, no hay infraestructura, no hay una directriz, no hay capacitación a los maestros a dónde vamos a ir. Después nos van a decir, cuando vengan las pruebas, las PISA, las ERCE, las TERCE y todo eso, ¿a quién le culpan? Al maestro. Y cuando no es así, vemos que desde el gobierno, la política del gobierno es darle la espalda a la educación del país. No hay voluntad política, es por eso que nos ha tocado luchar más de 10 años para que haya estas reformas. Y ahora que hay las reformas, nos toca luchar para exigir que se ejecute, pero que se ejecute pensando siempre en el interés superior del niño y adolescente. Nosotros exigimos el plan de nivelación pedagógica, exigimos el plan de reinserción escolar que no existe todavía, exigimos el refuerzo del departamento de ese, el cambio de enfoques. Es necesario atender la salud mental de nuestros estudiantes. Son el eslabón más débil en donde recaen todas las consecuencias de la crisis económica, de la crisis incluso que nos ha dejado la pandemia en el ámbito ya psicológico y emocional. Por lo tanto, es necesario no solamente el maestro, no solamente el magisterio, sino los padres de familia, los periodistas, los medios de comunicación, la población, exigir que la educación pública sea una educación de calidad. ¿Cómo se lo hace? Invirtiendo y ejecutando en beneficio de los niños y jóvenes. Señora Presidenta, esta es una época, lamentablemente, si bien es de la alegría de los niños, de los jóvenes, del retorno a clases, de la ilusión de encontrarse con sus compañeros nuevamente, pero también es la preocupación y la angustia de los padres de familia, porque los útiles escolares, según hemos conocido y hemos escuchado las denuncias, las quejas, están por las nubes y hay planteles educativos, sobre todo los privados especialmente, ¿no? Que mandan a comprar parvas y parvas de útiles escolares con libros y uniformes nuevos en tales locales, y si no es en ese local no sirve. Realmente eso nosotros no condenamos quienes hagan eso, sabemos que lo hacen especialmente en las instituciones privadas. Sin embargo, se ha dicho que la lista de útiles para el sistema fiscal no sea máximo, no vaya más allá de los $30, pero Claro. resulta que ni esos $30 tiene el padre de familia y que esos $30 que se habla desde el ministerio se topa con una realidad que ya está afuera en el mercado, en donde vemos que la inflación, cómo es que ha subido en estos momentos. Sí, los niños van con la ilusión porque estamos hablando de niños jóvenes que tienen la esperanza de tener un presente y un futuro mejor, pero sin embargo nosotros los adultos somos los llamados, los maestros somos los llamados justamente a dar aviso a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano para mantenernos vigilantes y exigir que haya esa calidad para que esa alegría de nuestros jóvenes no se conviertan en el mañana en una pesadilla, esos sueños de ahora. Vemos que 1.300.000 jóvenes ni estudian ni trabajan, son presas fáciles de las mafias, de esas mafias organizadas que vemos que ahora tememos por nuestra vida porque salimos, nos roban, nos matan, pero eso es una consecuencia estamos justamente de no viviendo atender. diariamente la consecuencia de Mire, eso, ¿no? los jóvenes están expuestos 24/7 hacia las mafias.
son vulnerables, pero no están expuestos a educación. Se les quita el derecho a la educación, no hay inversión en la educación regular, no hay una coordinación inclusive entre educación regular con la educación superior, tiene que haber una coordinación, por eso exigimos que en la malla curricular vaya la materia de orientación vocacional, por ejemplo, porque los estudiantes con ese BGU estudiaban todo, no estudiaban nada, tienen problemas para el acceso a la universidad, pero el tema no es solamente del ingreso, sino que no hay cupos para los estudiantes. ¿Qué pasa con esos jóvenes que ni estudian ni trabajan? Entonces ahí es donde son presa fácil de esas mafias, es la consecuencia justamente de la falta de generación de empleo, de la falta de invertir en educación, la falta de invertir en salud, en donde genera inclusive, se va aumentando esta pobreza multidimensional que ya está en el 40.20% aquí en el Ecuador. Entonces esto es muy grave, por eso es necesario luchar por la educación. Más educación y más educación nos va a permitir salir del subdesarrollo, pero a los 18 millones de ecuatorianos, claro que aquí tienen grandes utilidades, que ha habido una recuperación económica, pero de ese pequeño grupo de empresarios nomás, pues, y el resto de ecuatorianos, ¿qué está pasando? Por eso, desde la Unión Nacional de Educadores exigimos inversión y que se cumpla, se ejecute la ley, donde se establece un aumento en el presupuesto para el próximo año, y invitamos a todos a permanecer vigilantes y apostarle a la educación. Bueno, hay planteles educativos, como a usted le consta y nos consta a todos, planteles educativos que están en soletas, ¿no? Y que así los niños tienen que acudir a clases, planteles educativos sin material didáctico, planteles educativos sin buenas baterías higiénicas, por ejemplo, ¿no? Sin patios de recreo adecuados, limpios. La situación es triste en muchos planteles educativos del país. Es muy triste y estos prácticamente las instituciones que están pintadas, muchas son por los recursos los pocos recursos que tienen los padres de familia. Hay un plan anual de inversión en donde para la infraestructura se le asignó 495 millones para este año y no se ha cumplido, apenas se ha utilizado el 27%, es decir, 135 millones, es un valor mínimo Falta de para capacidad. para las 12.000, más que falta de capacidad, yo creo que aquí hay un objetivo de no ejecutar todo el presupuesto por las razones que le dije anteriormente. Entonces ahí está la razón, porque no solamente es en educación, se ha reducido la ejecución del presupuesto en salud, se ha reducido incluso en obras, no hay. Entonces, ¿qué está pasando con el presupuesto del Estado que no se está ejecutando? Para infraestructura nueva, ahora que regresan, se han incrementado, ¿no es cierto?, los estudiantes, más de 200.000 que emigraron de la educación privada a la pública, y el propio crecimiento de la población, en donde aumentan los estudiantes en el sistema fiscal, permite que haya más infraestructura, pero sin embargo siguen hacinados. Para infraestructuras nuevas solamente se ha asignado 172.000, es ínfimo realmente en relación de la cantidad del aumento de los estudiantes. ¿Cuánto dice? $172.000 nada más se ha invertido en infraestructura nueva. Nada, en las educaciones, nada, es ínfimo, realmente no es nada. En la infraestructura, en el mantenimiento de las famosas instituciones del milenio, cero. Estaba destinado $1.400.000 para el mantenimiento de esas instituciones, pero no se le ha dado un centavo para ese mantenimiento. ¿De dónde sale? Del bolsillo del padre de familia. ¿Y a dónde va esa plata que sí está presupuestada? Entonces, aquí esa muletilla de que no hay plata, ya no le creemos. Aquí, señor presidente y señora ministra, necesitamos sacarle al país invirtiendo en educación. Solamente de esa manera vamos a salir de la crisis educativa y también de la crisis económica. Dice la UNE, con respecto a estas decisiones, a estas políticas educativas, que la decisión no es técnica o las decisiones no son técnicas, menos pedagógicas. Así es. No son pedagógicas, no son técnicas, porque hemos demostrado cómo es que se está rebajando las horas pedagógicas. ¿Dónde está el rescate entonces de la pedagogía si nosotros estamos indicando que hay un deterioro en la capacidad del estudiante para leer, escribir, aprender las matemáticas? ¿Dónde está entonces el levantar en la parte pedagógica si se está perdiendo 10 semanas
en periodos pedagógicos. En oro son 10 semanas que los estudiantes pierden y se van a los famosos experimentos de los proyectos, de los proyectos interdisciplinarios. Entonces, eso no puede ser así. Por eso nosotros exigimos que se derogue esta malla, este acuerdo ministerial y que construyamos juntos una nueva para ir caminando, para ir realmente desde la realidad, porque solamente ahí vamos a avanzar. Todo lo que se hace en el escritorio tiene el fracaso porque se choca con la realidad prácticamente. Entonces, el temita de la educación con calidad y con calidez es puro cuento. Por supuesto que es cuento por parte del Estado. Somos los maestros quienes hemos forjado para que la calidad, para que la educación salga adelante. Recordaremos que en pandemia no basta solamente con proyectos, con programas. Quienes pusimos el hombro, nos endeudamos en herramientas telemáticas, en el internet, y nos íbamos a visitarles a los estudiantes a riesgo inclusive de contagiarnos. Fuimos los maestros, estuvimos en primera línea y gracias a ese contingente la educación no está en peores condiciones. Realmente nosotros tenemos esa convicción y como Unión Nacional de Educadores también entregamos nosotros capacitaciones el día de hoy. Invitamos a las 19 horas, vamos a realizar el en vivo sobre el tema de las adaptaciones curriculares. Es general, es para el público en general. Ese es el contingente, nuestra contribución que hacemos a la educación y para ir mejorando. Señor Isabel, no hay diálogo entre Ministerio de Educación, UNE. Nosotros dijimos claramente luego de nuestra retirada el 13 de abril, que recordemos que ahí vetó el informe de la Asamblea Nacional del Presidente de la República, nos dio ese regalo nefasto prácticamente a lo que es al maestro, luego que abandonamos el diálogo y una vez superado esta situación, una vez que la Corte ya envió a que se publique en el registro oficial, volvimos a dialogar con el Ministerio de Educación, pero lamentablemente nosotros dijimos que un diálogo sin consensos, un diálogo impositivo no es diálogo y por lo tanto no nos han llamado, hemos entregado propuestas, no han tomado en cuenta nuestras propuestas. Eso significa que de parte del gobierno no hay esa voluntad política. Dicen, vengan a dialogar, pero yo tomo las decisiones. Así es, ese es lo que está pasando ahora con la CONAIE, con el movimiento indígena, luego de un paro de 19 días y ahora las famosas mesas de diálogo, nosotros decimos siempre que es para dilatar y eso es lo que nos quisieron a nosotros hacer el 13 de abril. Recuerden que íbamos a ir a las mesas de diálogo para ahí arreglar esta situación mediante reglamento y nosotros no le creímos, obviamente, no le creímos porque sabemos la condición que tiene el presidente, tiene un odio de clase inclusive, en donde no solamente lo decimos, sino que hemos visto cómo ha demostrado. Él responde al sector banquero, al sector empresarial. Entonces, por eso nosotros no estuvimos de acuerdo con esas mesas de diálogo y nosotros fuimos con nuestras medidas de hecho, las huelgas de hambre, los desangrados, etcétera, para exigir que se haga justicia y finalmente se lo hizo. Ahora nos corresponde obviamente ejecutarla. No hay diálogo, no hay esa voluntad para tener un consenso por parte de los que forman parte en este caso, de la educación, que somos parte de la comunidad educativa. Ahora, el tema de los incrementos de los sueldos para los profesores, entiendo que ya están cobrando o no el incremento. Bueno, el gobierno tiene 90 días para poder ejecutar este incremento. Esos 90 días se vence el 28 de octubre y entonces nosotros vamos a estar vigilantes porque se pretende poner trabas, poner requisitos para esta equiparación salarial que, como lo dice, es equiparación salarial. Nos perjudicaron, ni siquiera nos han dado el retroactivo que deberían habernos dado y mucho más pedir requisitos. No es dable esa petición de requisitos, sino que se debe cumplir al 100% de los maestros. Y si se vence el plazo y el gobierno no cumple.
¿Qué? Bueno, estamos hablando que esta equiparación salarial no es una simple reforma a la ley, sino que es parte de una sentencia de la Corte Constitucional que fue ratificada por 3 veces. Y quien incumple la sentencia de la Corte Constitucional es una causal de destitución. Entonces, si el gobierno quiere seguir más inestable y quiere ese porcentaje de falta de aceptación que va a la baja, siga bajando, pues entonces lo hará, pero nosotros sí tomaremos las acciones que debamos tomar. Esto es de cumplimiento obligatorio e inmediato. No es una decisión ya de que si quiero hacerlo o no hacerlo. Hay una sentencia de la Corte. Finalmente, señora presidenta de la Unión Nacional de Educadores, hablando sobre el tema de la credibilidad. El gobierno en credibilidad está casi en cero con Así la es. última declaración, disposición del presidente Lazo con respecto a su denuncia que calificó de ladrones a 5 asambleístas y luego ha pedido que se retire la denuncia. Nos faltaba más. Realmente eso deja mucho que desear de un mandatario que se basa en chismes, según él, que ha sido algo De terceros. de terceros. Eso no puede seguir así. Y el presidente de la República ha dicho la muerte cruzada, pues entonces le retamos pues a que llame a una muerte cruzada y que en la consulta popular se diga si este gobierno debe seguir o se debe llamar a elecciones. Eso debería preguntar en la consulta. Mientras no responda al pueblo ecuatoriano, mientras no resuelva el pagar esta deuda social, realmente este gobierno irá para atrás, realmente, y las organizaciones sociales estaremos nosotros para exigir mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano, para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Bien, gracias por atender la entrevista, gracias por los puntos de vista, que los oyentes saquen sus propias conclusiones y que la famosa calidad y calidez de la educación sea en la práctica y no en la teoría. Hay que decirle al señor gobierno del encuentro. Así es, pero no le vamos a decir en redes sociales, nosotros vamos a organizarnos, En las calles. vamos a unificarnos, vamos a luchar con la propuesta, con la lucha jurídica y por supuesto también con las medidas de hecho. Bien, desde siempre y hasta siempre. Así es, hasta que haya realmente un gobierno popular y que atienda las necesidades de su pueblo.